Vamos a hablar ahora con Felisa Micheli, que es una economista, ¿no? Y también es ministra de Economía y Producción de Argentina durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, ahí en el periodo 2005-2007. Entonces damos la bienvenida a Felisa Micheli. ¿Cómo estás, Felisa? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá estamos. ¿Qué, So- qué podemos contar, no? yo siempre cuando me Sobreviviendo. saludan así, yo pregunto, ¿quién puede estar bien en ese momento en Argentina? ¿No, Felisa? Pablo Roca, La digamos, y verdad, alguno, la Galperín. verdad que lo que pasa es que hay que conectarse con las cosas buenas de la vida. Un día hermoso de primavera, los afectos, los amigos, los compañeros. Si no, nos deprimimos, nos caemos y eso en este momento no nos podemos permitir, menos No. que nunca, ¿no? Es Hay verdad. que estar con todas las pilas puestas, haciendo cosas, enfrentando esta realidad difícil y tratando de construir al mismo tiempo otras alternativas políticas, alternativas de propuestas económicas, porque vamos a salir de esta y cuando salgamos de esta vamos a necesitar saber qué hacer, ¿no? Claro, para empezar, eso es una buena pregunta ya, Felisa. Vos decís nosotros para cuando nosotros salgamos de eso y claramente, seguramente vamos a salir de ese proceso político que es tan violento, que en la región también lo vivimos otros gobiernos, ¿no? Como el gobierno Bolsonaro y todo lo demás. Pero mi pregunta para vos es, ¿cómo vamos a salir de eso en términos económicos, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Decir, mira, en tan solo 9 meses nosotros tenemos ahí números, ya récords históricos negativos, ¿no? Yo me quedo incluso preocupado con un gobierno futuro que asuma un post-gobierno Milei. Realmente es una preocupación porque las condiciones en las que se está desenvolviendo la economía argentina son muy difíciles de revertir. Pero yo creo, ¿por qué digo esto? Porque la baja de la producción, la baja de los ingresos de la población, todo lo que está ocurriendo con la destrucción de muchas áreas del Estado, en fin, lo que es la realidad cotidiana de muchos argentinos, el aumento de las tarifas, la falta de poder adquisitivo que le ha quedado a los jubilados, todo eso es muy difícil de revertir. Y todo eso es lo que nos ha ocurrido en estos 9 meses, además de haberse aprobado leyes que, como el RIGI, son, digamos, la determinación, son la demostración de la determinación que tiene este gobierno de entregar nuestros recursos naturales. No hay ninguna duda de eso. Pero no le están saliendo las cosas tan bien al gobierno, ¿no es cierto? Hay que ver cómo va a continuar. Ellos han presentado un presupuesto que tiene una cantidad de incongruencias, de cuestiones que no resultan para nada claras desde el punto de vista macroeconómico. Por ejemplo, ellos hablan de que este año la economía va a caer alrededor de un 4%, 3,8% para ser más precisa. Y dicen que el año que viene la economía va a crecer un 5%. O sea, ¿se imaginan ustedes que primero la economía tiene que salir de ese bache de -4 para llegar a 0 y después un 5 más? O sea, son 9 puntos que habría que crecer. ¿Y ustedes creen que con este nivel de consumo, de inversión, de exportaciones, eso se puede lograr? Es una incoherencia absoluta la que están mostrando. Y eso no lo veo yo sola, porque soy del arco opositor, porque pertenezco a otra forma de pensar la economía, y realmente creo que todo el mundo está viendo esto, que esto es una incoherencia. Les cuento otra, la inflación. Ellos están hablando de una inflación para el año que viene del 18%, y los últimos 4 meses no han podido bajar la inflación de el 4%, que era el piso que todos pronosticábamos al cual podían llegar, porque acuérdense que ellos tomaron, Milei y Caputo, las medidas de evaluación abruptas en diciembre y la inflación subió al 25%. Claro, después la bajaron al 4%, ya más o menos el piso que todos decíamos a la que podía llegar. Y ahora, ¿cómo sigue la película? ¿Cómo van a llegar al 18 en el año que viene, que implica una inflación del 1,2 por mes? Es imposible, o sea, esto también lo ven los inversores. Claro. Y Ahora, por eso aparecen estos problemas, como ahora que se está viendo que la inversión tan grande que había prometido el gobierno, que iba a hacer YPF con la empresa Petronas, por ejemplo, por poner un ejemplo, no se va a realizar.
Claro, yo me quedo justamente pensando un poco en eso, lo que decís vos de los inversores extranjeros, ¿no? Yo leía una nota esta semana del embajador de Brasil acá en Argentina, Julio Vitelli, de lo cual nos causó bastante sorpresa porque decía que en líneas generales los empresarios brasileños estaban expectantes, ¿no? Estaban, por así decir, contentos con algunas de las reformas. Milei va ahora a Nueva York, va a la Bolsa de Valores también, va a tocar ahí la campana y todo eso. O sea, el mercado por ahora extranjero e interno tampoco veo tanta oposición también. Celebra el gobierno Milei, aunque internamente el consumo, si vamos a hablar de directos, ¿no? De consumo se cayó más de 20%, ¿no? ¿Por qué este mercado no suelta las manos de Milei todavía, Felisa? Bueno, porque creo que acá hay contradicciones, porque hay a la gente y a las grandes mayorías le va muy mal, pero a grandes grupos económicos les está yendo muy bien, al sector financiero le va muy bien. Todos los canjes de deuda y las reconversiones que hizo Caputo de pasar deuda del Banco Central con las reliquias al Tesoro, bueno, con las LESI, realmente les permitió ganar una cantidad importante de dinero a los bancos con esos bonos. Pero sin embargo, ellos hacen negocios de corto plazo, hacen intercambios, trading entre los bonos, pero realmente lo que no hacen es inversión. Entonces, lo que yo me pregunto es, si queremos recuperar la actividad económica, con esa ganancia que tiene el sector financiero no alcanza. Obviamente el sector financiero está festejando, pero festeja porque puede hacer esos negocios de cortísimo plazo. En el mediano y largo plazo, la visión que tienen es la misma de la que estamos hablando acá, claro, y se refleja en el riesgo país, que no han podido bajar. Eso quiere decir que no creen en que hay un plan que pueda superar esta crisis que tenemos en la Argentina. Este gobierno no está capacitado para hacerlo. No ha conseguido los dólares necesarios, porque acá el gobierno habla todo el tiempo de tener un superávit fiscal para pagar la deuda externa. Y sin embargo, aunque tengan ese superávit fiscal en pesos, sí se dan vuelta y desde el Tesoro tienen ese superávit, esos pesos que les sobran en el Tesoro, pero se tienen que dar vuelta y comprarle los dólares al Banco Central porque los acreedores necesitan dólares, no van a aceptar pesos. Y el Banco Central no los tiene porque no se los dio el fondo, porque no lograron hacer ninguna de estas operaciones que ellos pensaban con el oro que se llevaron a Londres. En fin, hay una falta de coherencia en toda la política económica y eso, por más que hagan negocios de corto plazo con los cuales están muy contentos, realmente no tiene una posibilidad de credibilidad a futuro, ¿no? Y eso se refleja. Yo creo que ellos no saben cómo encauzar la economía y yo digo, están haciendo sufrir claramente a la mayoría del pueblo argentino, muy claramente, los recursos que le sacan a los jubilados, los recursos que le sacan a los trabajadores, la gente que se quedó sin empleo, son todos recursos que se transfieren a los sectores concentrados de la economía, especialmente al sector financiero. Y a mí me parece que a ellos les falta conocimiento para hacerlo de otra manera, y ahí es donde yo me paro y les digo, pregunten a los que saben. Nosotros supimos hacerlo durante el kirchnerismo. Había superávit fiscal, pero también había superávit externo, teníamos miles de millones de dólares, con lo cual pudimos hacer frente a pagarle al Fondo Monetario, podíamos hacer frente a pagar los intereses de la deuda cuando se reestructuró. Nosotros supimos hacerlo porque eso lo hicimos, esos superávit gemelos los tuvimos con una economía creciendo al 8%, con creación de empleo de entre 500 y 600 mil puestos de trabajo por año, en fin, con la gente adentro, como solemos decir, porque además había mejora en los salarios, mejora en las jubilaciones, todo esto fue hecho sin ajustes. Ellos no lo saben hacer y me parece que el país le está quedando grande y no dan con la tecla, no pueden manejar esta situación. Ahí, Felisa, Leonardo Martín te saluda. A veces uno piensa, no lo saben o bueno, o benefician al sector financiero, sector energético,
que también es otro, me parece, de los grandes beneficiados. Pero, de todas maneras, yo te quería preguntar por Otro gran ganador, el sector energético, vos lo dijiste. te quería preguntar por el presupuesto, ¿no? El otro día en un show, el domingo por la noche, Javier Milei lo presenta allí en el Congreso. ¿Qué prefigura este presupuesto para la economía argentina en 2025? ¿Cómo lo ves? Yo entiendo que configura una de las cosas más que me pretenden instalar y que después no pueden, ¿no es cierto? A mí me parece que este presupuesto no contempla obra pública, con lo cual, ¿cómo va a crecer la inversión Claro. si no hay inversión pública? Y el sector privado, ustedes saben, todos los indicadores lo demuestran, está trabajando a media máquina. Aproximadamente tienen el 50% de su capacidad instalada ociosa. Entonces el sector privado, ¿por qué invertiría el año que viene si ya tiene máquinas como para producir el doble de lo que hoy está produciendo? Entonces ellos creo que tienen un presupuesto incoherente, como lo dijimos recién, porque esas pautas que yo les mencionaba en cuanto a PBI e inflación son del presupuesto. Tienen un presupuesto que significa que el aumento de la recaudación va a estar basado en plata que le van a sacar del bolsillo a los trabajadores, porque es ganancias, uno de los principales impuestos que sube, y también el monotributo, que lo multiplicaron por 3 o 4, o sea, castigando a los que encima ni siquiera tienen un trabajo formal, ¿no? En cambio, bienes personales, que es un impuesto que iría directo a aquellos que tienen más riqueza, lo bajaron. O sea, claramente es un presupuesto regresivo, es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto hecho para garantizar el pago de la deuda, que todavía no está claro cómo lo van a hacer. Felisa, con este presupuesto me quedo pensando y preguntando, ¿no? ¿Cómo van a estar las provincias y cómo las provincias pueden hacer frente a esta política económica que claramente causa daños a toda la población y que los gobernadores claramente están ahí también de frente para el problema, sea el desempleo, sea la obra pública, ¿no? La no inversión. ¿Vos cómo lo ves que los gobiernos puedan hacer frente a eso? Yo creo que los gobiernos provinciales que apoyaron el pacto que firmaron con Milei, el pacto de mayo que se firmó en julio, ¿ustedes recuerdan? ¿Cuántos gobernadores fueron a firmar ese pacto? La gran mayoría del país, ¿no es cierto? Sí. Entonces ellos también son responsables de este presupuesto y del recorte que ahora tienen que hacer, o creían ingenuamente que le iban a dar la plata que les prometieron. Realmente, no son nenes los gobernadores, ¿no es cierto? ¿Y pero no por son qué, nenes. por qué pensás que pese a que sabe, porque es previsible que Milei iba a plantear algo así, que no le quitan el apoyo en muchas provincias al gobierno nacional? Porque muchos gobernadores y gobiernos provinciales están ligados con factores de poder local que son con los que quieren quedar bien. Si uno mira claramente el ejemplo del gobierno del Tucumán, prefirió defender los intereses de algunas dos o tres grandes empresas del sector, las azucareras y las cítricas, antes que los jubilados, antes que los trabajadores, antes que los distintos sectores que fueron afectados por el DNU y por la ley Bases, claramente. Entonces, ellos tienen sus alianzas, sus intereses, y no les interesa más que eso, pero les está saliendo mal la movida porque ya se ha visto en Santa Fe cómo tienen que bajar las jubilaciones porque no les pasan los fondos para sostener la caja de previsión provincial, o se está viendo en Jujuy ahora con la represión que ha habido en estos últimos días, porque tampoco tienen plata para abonar muchos de los gastos que tiene la administración pública y quieren subir impuestos. Es una locura. Con la falta de liquidez que hay hoy en los hogares, en las familias, en los sectores populares, querer cobrar más impuestos provinciales, que tengan que afrontar estos sectores sociales, realmente es una cuestión incomprensible, ¿no? Creo que los gobernadores se tienen que hacer cargo de sus decisiones. El pacto de mayo era clarísimo, eran 10 puntos muy fáciles de leer y entender, y ellos entendieron que era necesario avalar al gobierno de Milei para que haga esto, seguramente, o qué pensaban, que iba a hacer otra cosa, una economía expansiva, ¿qué pensaban que iba a hacer? Si ya en julio habían pasado 6 meses
y estaba claro el sentido de las políticas del gobierno nacional. Claro, claro, clarísimo, ¿no? No so claro como durante la campaña, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Javier Milei decía, ¿no? Que iba a entregar una reforma al FMI mucho más brutal de lo que pedía el propio fondo, ¿no? A mí me parecía una locura hablar sobre la caída del PBI de 5%, ¿no? Yo me quedaba escuchando eso y decía, ni un país puede hacer ¿no? una caída del PBI de 5% sin tener ahí problemas muy graves sociales, ¿no? Bueno, es claramente lo que está pasando y me quedo preguntando cuánto soporta no solo el bolsillo de la gente, cuánto soporta la caja del gobierno, cuánto soporta el país una política tan recesiva, Felisa. Y bueno, eso va a depender de lo que las fuerzas sociales vayan construyendo, eso va a depender también de, bueno, de esa capacidad de aguante, de que la gente vea que si esto no tiene solución, empiece a rebelarse, a organizarse para rebelarse. Yo creo que acá el otro día escuchaba a gente de salud de la provincia de Buenos Aires que a los hospitales está por primera vez, está llegando por muchos años, casi 30 desde los 90, está llegando gente a las guardias con niños que no están enfermos, simplemente están subalimentados, claro, tienen hambre. Desastre. Y eso no es un problema que pueda resolver la salud, y que hay renuncia de pediatras porque no pueden enfrentar esa realidad, tienen que atender niños que no tienen problemas de enfermedades, sino problemas de alimentación, que no se solucionan desde el hospital, se solucionan desde resolver otras cuestiones, y que mucha de esa gente de clase media, media baja, que antes llegaba a fin de mes y que ahora, cuando le pasó la factura del gas de 5.000 pesos a 30.000, no lo pueden hacer, o de 10.000 o de 8.000 a 60.000, no pueden seguir alimentando a su familia como corresponde. Entonces estamos en ese extremo. Esa gente, la perjudicada, es la que tiene que organizarse para poder rebelarse contra esta política. Depende mucho de eso, ¿no? Felisa, y la última, vos sos parte, acá en Radiográfica siempre hacemos las coberturas, difundimos los documentos del Foro Economía y Trabajo, donde confluyen muchos economistas del campo nacional y popular, con relación con el mundo sindical. ¿Qué nos podría decir del trabajo que llevan adelante en el Foro Economía y Trabajo? Bueno, a mediados de agosto, desde el Foro, hemos elaborado y presentado una propuesta que es un plan económico diferente, que tiene por objetivo dar respuesta en dos planos. Por un lado, se proponen medidas concretas, si hubiera un gobierno con un signo político diferente, que hay propuestas para salir de la emergencia, y que hay propuestas para salir de esta crisis, hay que tomar medidas de emergencia. Ese es un plano, la emergencia. Y otro más estructural, más de mediano y largo plazo, que son medidas que implican la posibilidad de que Argentina vaya llegando a un crecimiento que sea sustentable en el tiempo. Entonces, desde el Foro trabajamos en eso, trabajamos en propuestas. Acá no hay que dejar de quejarse, acá hay que dejar de criticar al gobierno de Milei y pensar qué haríamos nosotros si tuviésemos la posibilidad de gobernar, y eso me parece que es importantísimo. Yo creo que sobre todo es importante porque muchas veces se habla de que el ajuste era inevitable, y nosotros decimos que no, que hay otras posibilidades de política económica y que el ajuste lo hacen para sacarle plata a los que menos tienen y dársela a los que más tienen. Es así, y encima para que la sigan fugando. Entonces nosotros entendemos que hay otra manera de hacer la política económica, otra manera de economía. Vuelvo a repetir, nosotros la hicimos, estuvo comprobado que en ese contexto se podían realizar esas cuestiones, y así que, bueno, nada, son propuestas que tienen que ver con salir de esta emergencia y pensar en la Argentina un poco más a mediano y largo plazo. Bien, te agradecemos mucho, Felisa, gracias por la comunicación, y esos documentos de los que hablás pueden ingresar a nuestro sitio web y leerlos, están completos. Muchísimas gracias, Felisa. Muchas gracias por la difusión, la estamos haciendo en sindicatos, en universidades, porque además queremos decirles a todos colegas, gente de inquieta de la Argentina que tenga interés en estos temas,
que es una propuesta, no es un documento acabado, es algo para empezar un debate, y que algunos puntos son enunciados, y hay que darle contenido, ponerle más carne en la parrilla, como se dice, y en eso estamos trabajando. Vamos a hacer una próxima reunión ahora, el 30 de septiembre, con la idea esa de que los enunciados cada vez vayan con más grado de detalle, cosa de que si hay un gobierno nacional y popular, haya un programa que permita transformar la realidad rápidamente. Ahora sí, un abrazo, Felisa. Un abrazo grande, hasta luego.